Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional de la Estaca Villa Olímpica. Qué gusto es poderles saludar y compartir algunas palabras con ustedes. Vamos a comenzar nuestro devocional escuchando el himno Te damos, Señor, nuestras gracias. Luego del himno, la hermana Miriam de Elvir ofrecerá la primera oración. Como primer discursante, tendremos el honor de escuchar al presidente Odiseo Serrato. Asimismo, después del presidente Serrato, tendremos el privilegio de escuchar al presidente Evans Varela. Después de los discursantes, escucharemos un himno especial, intermedio, de parte de la hermana Yulisa de López, del barrio Villa Olímpica. El tiempo es para ustedes.
Padre Celestial, te damos gracias por este día más de vida que nos has brindado. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder reunirnos y poder aprender y recordar las cosas que necesitamos hacer como tus hijos. Te agradecemos por tu iglesia aquí en la tierra. Gracias por Jesucristo. Gracias por cada misionero y misionera que se encuentra predicando el Evangelio en este momento. Gracias también, Padre, por la protección que nos has brindado en este tiempo. Te pedimos, Padre, que nos sigas guardando, que nos ayudes para que podamos siempre ser dispuestos para servirte y ayudar a otros. Bendice a los misioneros y ayuda a cada uno de ellos para que siempre tengan tu espíritu. Bendice a nuestros líderes, dale sabiduría para que nos sigan iluminando. Y te rogamos que bendigas y des paz y fortaleza a aquellos hermanos que han perdido sus familiares, que han partido para el otro lado del velo. Te rogamos que nos protejas y nos bendigas siempre. Y más te rogamos que nos ayudes para que podamos ser fieles y obedientes y que siempre tengamos tu espíritu. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas de la Estaca Vía Olímpica, como presidencia de Estaca los amamos y estamos preocupados por su bienestar físico y espiritual. El presidente Escoto me ha pedido que pueda enfocar mis palabras a la administración, la autosuficiencia y nuestra responsabilidad como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles y el Señor nos lo advirtió por medio de sus profetas. Pero también vivimos en una época maravillosa donde constantemente vemos la mano del Señor en nuestras vidas. Hermanos, no estamos solos. Nuestro hermano mayor Jesucristo nos dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estos tiempos nos dan la oportunidad de aplicar el Evangelio en nuestras vidas y podemos ministrar a nuestra familia, a nuestros hermanos en la iglesia, un mensajito, una videollamada a aquellos que están solo dando unas palabras de aliento, de ánimo y esperanza. Este tiempo nos da la oportunidad de desarrollar nuestra fe y de vivir más que nunca el Evangelio en nuestras vidas, orando, leyendo las Escrituras como familia, estudiando Ven, Sígueme, ayunando, apartando nuestro diezmo, santificando el día de reposo, participando o preparándonos para cuando regresemos a adorar al Señor, a su iglesia y principalmente a sus templos. Este es un tiempo para prepararnos para este futuro inmediato que se aproxima. El Señor ha declarado en Doctrina y Convenios 104, y es mi propósito abastecer a mis santos, pero es preciso que se haga a mi propia manera. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la manera del Señor? El Señor ha establecido el programa de bienestar y autosuficiencia. El propósito de este programa es ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. El presidente Ezra Taft Benson nos dijo, nuestro propósito principal es establecer, hasta donde sea posible, un sistema mediante el cual se acabara con la maldición de la ociosidad, se abolieran los daños de la limosna y se establezca una vez más entre nuestra gente la independencia, la laboriosidad, la frugalidad y el autorrespeto. El propósito de la iglesia es ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. El trabajo ha de ocupar nuevamente su trono como el principio gobernante en la vida de los miembros de la iglesia. Recuerden, hermanos, ustedes pueden tener una vida mejor y Dios le ayudará. El Señor, por medio de sus líderes, ha puesto a nuestro alcance varios recursos. Dentro de estos recursos están los cursos de autosuficiencia enfocados en las áreas de empleo, educación, finanzas personales y cómo iniciar un negocio. En los barrios existe un comité, el Comité de Bienestar, que está formado por el obispo, el presidente Quórum Déndeles, la presidenta de Sociedad de Socorro y un especialista de bienestar de barrio. Estos hermanos organizan en cada barrio estos cursos de autosuficiencia. Estos cursos tienen una duración de 12 semanas
y deben estarse dando de manera permanente en las unidades. Se recomiendan que sean grupos pequeños entre 10 y 12 personas para poder enfocarse en cada uno de los que participan en el curso. Lo ideal es reunirse una vez a la semana en las capillas, pero actualmente por el confinamiento pues existen otros medios como la tecnología, hasta donde nuestras posibilidades lo permitan, y poder seguirse capacitando desde casa. Otro recurso que el Señor ha puesto a nuestra disposición son los CAS, los Centros de Autosuficiencia. En nuestra estaca tenemos un CAS y tenemos una directora del CAS y tenemos algunos hermanos que son llamados como especialistas de estaca, y estos hermanos forman un equipo con una directora del CAS y ellos también pueden orientarnos en asuntos relacionados con la autosuficiencia. Ellos nos pueden orientar en recursos de empleo, recursos de emprendimiento, Fondo Perpetuo de Educación, English Connect, servicios para la familia y huertos familiares. El Señor espera que nosotros nos esforcemos. Él nos ha dicho en Doctrina y Convenios 82:10: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Hermanos, los obispos cuentan con recursos de manera temporal o limitada, vamos a decir, para ayudarnos con alimentos, medicinas, servicios públicos y alojamiento en caso de que tengamos una emergencia, y estos recursos están reservados para aquellos miembros fieles que se esfuerzan en vivir los mandamientos. Además de esto, la Iglesia ha establecido que los hermanos que se beneficien de estos recursos deben tener un plan de autosuficiencia escrito y deben darle seguimiento a este plan. ¿Cómo le damos seguimiento? Los presidentes de quórum, los presidentes de sociedad de socorro, por medio de sus maestras ministrantes, pueden ayudarnos a darle seguimiento y así ayudarnos a lograr esa autosuficiencia que el Señor espera de nosotros. Además, estos hermanos pueden servir como voluntarios en los centros de autosuficiencia, y así ellos pueden tomar los cursos de autosuficiencia para lograr tener las competencias, para lograr esa independencia hasta donde sea posible. Me gustaría dar un ejemplo sobre la balanza del Señor y la balanza de Satanás. En la balanza del Señor, la caridad es con autosuficiencia. ¿Cómo funciona esto? Caridad, le damos un pescado. Autosuficiencia, le enseñamos a pescar. El plan de los centros de autosuficiencia o los CAS nos ayudan a aprender a pescar. En la balanza de Satanás, la caridad es sin autosuficiencia, la fe es sin obras, el albedrío sin responsabilidad, la misericordia sin justicia. Sin equilibrio, Satanás toma el control. Así que es importante, hermanos, que nosotros podamos esforzarnos y seguir el plan o estar dentro de la balanza del Señor. Ya para finalizar, hermanos, me gustaría hablar de la invitación que dio el presidente Nelson para que en este tiempo de confinamiento podamos trabajar en la obra del templo y en la historia familiar, y seguir su consejo que dijo en la conferencia pasada. El presidente nos dijo esto: hermanos y hermanas, durante los momentos de nuestra aflicción, cuando los templos están cerrados, todavía pueden recurrir al poder de sus convenios e investiduras del templo. Conforme cumplan sus convenios, les suplico que utilicen este tiempo en que los templos están cerrados para seguir llevando vidas dignas de entrar al templo, o para que logren la dignidad requerida para ello. Hermanos, les testifico que nuestro Padre Celestial nos ama, que Él ha puesto a nuestro alcance estos programas para que podamos lograr esa autosuficiencia y poder sentir que estamos libres de las cadenas de la pobreza y podamos adorar al Señor con todo nuestro corazón, sin esa preocupación, sin ese peso de estar pensando qué voy a comer,
¿Cómo voy a pagar el alquiler de mi casa? El Señor nos ama, somos sus hijos y esta es su obra. Y comparto estas palabras en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Para mí es un placer dirigirme a ustedes en este devocional. Ciertamente que vivimos tiempos de mucha incertidumbre, de angustia, de dolor, de sufrimiento. Sabemos que las pandemias son visitas poco gratas, pero pueden enseñarnos mucho sobre nuestros objetivos y prioridades. Debido a la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia y el gozo de pasar tiempo de calidad con la familia. Nos hemos dado cuenta de que los amigos son importantes para nuestra salud mental y bienestar. Las pandemias nos enseñan a ser mejores amigos y mejores prójimos. Y lo más importante, hemos aprendido a confiar en el Señor, a orar por su guía y a experimentar la paz que solo Él puede traer a nuestras vidas. Nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, en la conferencia de abril del 2018, dijo: en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Hermanos, todos somos responsables individualmente de nuestro propio crecimiento espiritual. ¿Y cómo logramos ese crecimiento espiritual en nuestras vidas? Lo logramos a través de llenar nuestro hogar y llenarnos nosotros mismos con la luz y la verdad del Evangelio, con la luz y la verdad del Salvador. En esta tarde yo quisiera hablar de un tema muy especial, muy importante para nuestras vidas, y es acerca de eso, de cómo llenar de luz y verdad nuestros hogares y nosotros mismos con esa luz y verdad del Salvador. En la conferencia general de octubre del 2018, el profeta, presidente Russell M. Nelson, enseñó: ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de los edificios de nuestros barrios, ramas y estacas. El nuevo recurso para el hogar Ven Sígueme está diseñado para ayudar a los miembros a aprender el Evangelio en el hogar. Las Escrituras dejan claro que nosotros, los padres, tenemos la responsabilidad primordial de enseñar la doctrina a nuestros hijos. Particularmente cuando se presentó el programa Ven Sígueme, me entusiasmé mucho y me dije que ahora en adelante la manera que estudiábamos las Escrituras en casa iba a cambiar. Y en verdad sucedió. Mi esposa, mi hijo y yo tenemos un entendimiento más profundo del tema que estudiamos y nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento del Evangelio y ampliar nuestra fe y nuestro testimonio. El nuevo plan de estudios centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia es una bendición que todo miembro aprecia en estos tiempos. Nos ayuda a fortalecernos como familia en el Evangelio y a disfrutar del día de reposo. Nuestro amado profeta y presidente Russell M. Nelson nos ha hecho valiosas promesas en cuanto a cómo llenar de luz y verdad nuestros hogares y nosotros mismos. Y dijo: prometo que a medida que trabajen con diligencia para remodelar su hogar, centrándolo en el aprendizaje del Evangelio, con el tiempo sus días de reposo serán verdaderamente una delicia.
Sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir las enseñanzas del Salvador, y la influencia del adversario en su hogar disminuirá. Los cambios en su familia serán notables y duraderos. También nos dejó la siguiente invitación con promesa. Les invito a leer el libro de Mormón. Por imposible que parezca, con todo lo que están intentando hacer en su vida, si aceptan esta invitación, con íntegro propósito de corazón, el Señor les ayudará a encontrar la manera de lograrlo, y a medida que estudien con espíritu de oración, les prometo que los cielos se les abrirán. El Señor les bendecirá con mayor inspiración y revelación. Hermanos, sé sin ninguna duda de que estas promesas se cumplen en nuestras vidas a medida que seamos obedientes a las palabras del profeta y a los mandamientos del Señor. Debemos de llenar de luz y verdad nuestros hogares, y nosotros mismos debemos ser llenos de la luz y la verdad del Evangelio. Nuestro hogar y nuestra familia, cuando están llenas del Espíritu y de la verdad del Evangelio, tenemos el poder para resistir las fuerzas externas del mundo que nos rodean y nos presionan. Pero si no estamos espiritualmente llenos, no tenemos la fortaleza interior para resistir las presiones externas, y podemos caer cuando esas fuerzas nos opriman. Satanás sabe que para que nosotros y nuestra familia resistamos las presiones del mundo, debemos ser llenos de la luz y la verdad del Evangelio. De modo que hace todo lo posible para debilitar, distorsionar y destruir esa verdad y mantenernos alejados de ella. El mejor lugar para procurarse llenos de la luz y la verdad es nuestro hogar. La familia es el taller del Señor sobre la tierra para ayudarnos a aprender y a vivir el Evangelio. Llegamos a nuestra familia con el sagrado deber de fortalecernos espiritualmente unos a otros. Las familias eternas fuertes y los hogares llenos del Espíritu no suceden por casualidad. Requieren gran esfuerzo, tiempo, y que cada miembro de la familia haga su parte. Cada hogar es diferente, pero todo hogar en el que siquiera uno de sus miembros procure la verdad puede hacer la diferencia. Continuamente se nos aconseja que aumentemos nuestro conocimiento de las cosas espirituales mediante la oración, el estudio y el meditar de las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. En su discurso acerca de cómo recibir un testimonio de luz y verdad, el elder Dieter F. Uchtdorf dijo: el Dios sempiterno y omnipotente hablará a quienes se acerquen a Él con un corazón sincero y verdadera intención. Él les hablará a ellos en sueños, visiones, pensamientos y sentimientos. Dios se interesa por ustedes. Él escuchará y responderá sus preguntas personales. Las respuestas a sus oraciones vendrán a la manera de Él y en su propio tiempo, y por lo tanto necesitan aprender a escuchar su voz. Hermanos, ¿quieren luz y verdad en sus vidas y en sus hogares? Recuerden dos cosas. El nuevo plan de estudio integrado, centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, tiene el potencial de desatar el poder de las familias para transformar su hogar en un santuario de fe. 2. Lean el libro de Mormón. Este tiene el poder para cambiar nuestra vida y nuestra perspectiva. En esta tarde les dejo mi testimonio de que sé que a medida que llenemos nuestro corazón
nuestro hogar con la luz y la verdad del Salvador, tendremos la fortaleza interior para resistir toda circunstancia, toda tentación. En el sagrado nombre de nuestro Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por sus participaciones. Hemos sido muy edificados con los mensajes y también con la música, que ha estado maravillosa. Ahora tendré la oportunidad de compartir unas palabras con ustedes, queridos hermanos. Luego de mis palabras, escucharemos el himno 141, ¿En el mundo acaso he hecho bien? Y la última oración será ofrecida por la hermana Karen Vanessa de Mejía, del barrio Universidad. Qué privilegio, hermanos, es poderme dirigir a ustedes. Puedo imaginarme sus rostros y poderles saludar, y les extiendo un abrazo a todos. Me siento muy privilegiado de poder compartir un mensaje con ustedes. Quisiera hablar un poquito sobre lo que el profeta Russell M. Nelson nos ha pedido. Y él nos ha pedido que nosotros miremos el final desde el principio, que podamos tener nuestra vista puesta hacia el templo, que es el final del camino de los convenios, allá donde todos tenemos que ir y hacer convenios con nuestro Padre Celestial y con nuestros seres queridos. Qué bendición tenemos de poder
prepararnos y asistir al templo. Aunque en este momento los templos están cerrados, no significa que no podemos tener una recomendación vigente para entrar en ellos. Es una muestra que somos leales y fieles al Señor. Invito a todos los hermanos a que puedan renovar sus recomendaciones si se les ha vencido, o que puedan ponerse en contacto con su obispo para obtener una recomendación para asistir al templo cuando sea posible. El profeta también nos ha pedido que trabajemos en historia familiar durante este tiempo de cuarentena, que quizás tengamos un poco más de tiempo para ingresar a Family Search y hacer trabajo de historia familiar para nuestros antepasados del otro lado del velo, que están ansiosos esperando que nosotros les apoyemos. Es una excelente oportunidad que tenemos en este tiempo de poder trabajar en historia familiar. Eso nos ayudará a poner nuestra vista y nuestra mira hacia el templo y hacia el Señor, hacia su casa. También quisiera recapitular lo que compartió el presidente Evans Varela sobre el estudio familiar e individual de las Escrituras. Es muy importante que nosotros podamos seguir nutriéndonos de la buena palabra de Dios. Nuestro cuerpo físico tiene necesidades, al igual nuestro espíritu también tiene necesidades. Cuando nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico sanamente y lo mantenemos sano, haciendo ejercicios y comiendo balanceadamente y adquiriendo los nutrientes que necesitamos para tener salud y tener energía, entonces nuestro cuerpo se mantiene en un estado saludable. Pero si dejamos de hacer esas cosas, si dejamos de alimentarnos, nuestra salud va bajando el nivel. Lo mismo ocurre con nuestra parte espiritual. Si nosotros no nos nutrimos espiritualmente día a día, si no nos alimentamos, si no leemos las Escrituras, si no oramos, si no ayunamos, si no participamos de los convenios, de renovar nuestros convenios con la Santa Cena, espiritualmente vamos poniéndonos más débil y más susceptibles a las acechanzas del adversario. Así que debemos procurar nutrirnos espiritualmente constantemente, siendo diligentes en escudriñar la palabra de Dios. Ese fue uno de los secretos o de las razones por la cual los hijos de Mosía estaban fuertes espiritualmente cuando se encontraron con Alma, porque ellos se habían dedicado a escudriñar diligentemente las Escrituras. La palabra escudriñar es más que estudiar, es meditar, es analizar en oración y con el Espíritu. Y diligentemente significa con una constancia continua, valga la redundancia. Entonces nosotros necesitamos estarnos nutriendo diligentemente. Dice, mas esto no es todo, dice la Escritura. Se dedicaron a mucha oración y ayuno. Son otras dos características o acciones que tenemos que tomar para estar nutridos espiritualmente. Y dice la Escritura, por tanto tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban lo hacían con poder y autoridad de Dios. Entonces, si nosotros queremos tener el espíritu con nosotros, tenemos que hacer obras, estar fuertes, estar nutridos espiritualmente. Muy bien, el presidente Cerrato habló sobre la autosuficiencia. No conozco otra mejor manera de ser autosuficientes que siendo leales al Señor, pagando diezmos íntegros y ayunando y dando nuestras ofrendas de ayuno. El Señor dijo, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Seremos altamente bendecidos por el Señor si nosotros pagamos un diezmo íntegro, ejerzamos la fe, confiemos en el Señor. Él no se equivoca, Él nos ama y nos ha dado los mandamientos para guiarnos, protegernos y bendecirnos en esta vida. Estoy seguro de que si nosotros guardamos los mandamientos, todos los mandamientos, prosperaremos, tal como se dice en el libro de Mormón, en muchos pasajes de las Escrituras, que al grado que guardemos los mandamientos, prosperaremos en la tierra. Estamos pasando situaciones muy difíciles, muy duras
estresantes y psicológicamente muy desafiantes. El hecho de tener que estar en casa, encerrados, ha incrementado los índices de violencia familiar. Pero eso no tiene por qué suceder en nuestros hogares, hermanos, porque nosotros estamos protegidos por la palabra del Señor y por el Señor mismo. Él es nuestro guardián y nuestra fortaleza. Debemos de confiar en Él y debemos de actuar de acuerdo a los mandamientos que Él nos ha dado y a los principios del Evangelio. Y si lo hacemos de esa manera, entonces en nuestro hogar va a morar el Espíritu Santo y no la contención, sino el Espíritu del Señor. Me encanta el enfoque que ahora tiene el programa para niños y jóvenes, los 4 aspectos fundamentales de la vida. Número 1, el aspecto espiritual, el aspecto intelectual, el aspecto físico y el aspecto social. Si nosotros mantenemos esos 4 aspectos bien trabajados en nuestra vida, vamos a ser personas balanceadas. Y eso es muy importante para estar fortalecidos en todos los aspectos: físico, mental, espiritual y socialmente. En la parte física, en la parte de la salud, como dije antes, tenemos que mantener nuestro cuerpo saludable. Nuestro cuerpo es un templo donde mora el Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Si nos enfermamos, no vamos a poder hacer las demás cosas en nuestra vida. Así que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, alimentándonos adecuadamente, acostándonos y levantándonos temprano, comiendo saludablemente, haciendo ejercicios. A veces pasamos un poco aburridos en nuestras casas sin saber qué hacer, pero bueno, podemos hacer ejercicios, no solo nosotros, con nuestra familia también. Y de esta manera vamos a impulsar, mantener cuerpos físicos fuertes y saludables en nuestra casa. En el aspecto social, nosotros tenemos que ser muy inteligentes y saber escoger con quiénes nos relacionaremos. Hay todo tipo de personas en esta tierra que tenemos que escoger bien con quiénes nos vamos a relacionar. Tener buenas amistades es importante. Recuerdo cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de escoger a mis amistades y escogí relacionarme con compañeros que se dedicaron al estudio, y eso hizo que yo me volviera un mejor estudiante. Generalmente nos parecemos a nuestros amigos, somos como un promedio de la personalidad de nuestros amigos. Entonces, si escogemos buenas amistades, por seguro vamos a empezar a tomar mejores decisiones. También es importante escoger en su momento, para los adultos solteros, con quién se van a casar. Esa es una de las decisiones más importantes. Y esa decisión hay que saber escoger. Para ello tenemos que ser socialmente inteligentes. Y ya una vez casados con nuestros hijos, tenemos que saber socializar con ellos, hacerles sentir amor, y de esa manera también nosotros vamos a recibir amor a cambio. Si nosotros damos palabras hirientes, generalmente vamos a cosechar palabras hirientes. Casi siempre cosechamos lo que sembramos. Así que es importante que podamos cultivar amor, cultivar hermandad, paz, unidad, respeto, paciencia, perdón, arrepentimiento, humildad. Todos esos atributos del Señor nos van a ayudar a nosotros en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro hogar y con las demás personas con quienes nos rodeamos. Y de esa manera vamos a poder tener vidas más felices y abundantes. El otro aspecto de la vida es el aspecto intelectual. Tenemos que seguir cultivándonos. Nuestro intelecto, nuestro cerebro y nuestra capacidad de razonar va a crecer, y nuestra capacidad de tomar decisiones va a mejorar y de resolver problemas. Entonces es bien importante que sigamos estudiando, no importa la edad que tengamos, tenemos que seguir estudiando. Si yo soy un mecánico, tengo que seguir aprendiendo mecánica automotriz para poder ser competitivo y para poder encontrar solución a los problemas a los que me enfrente. Y así con cualquier otra profesión u oficio, tenemos que seguir estudiando y cultivando las ideas y los conceptos en nuestra mente para poder ser más capaces y más competitivos y tener más poder para resolver las situaciones. A los niños y a los jóvenes les digo que tienen que estudiar. Si no estudian,
en el futuro la vida va a ser un poco más difícil para ustedes. Si estudian, eso les va a abrir la puerta, ya sea para emprender negocios o para innovar ideas o para encontrar empleos. Entonces es fundamental estudiar. A los padres que tienen hijos, fomenten el estudio, más estudio y menos televisión de repente. Es importante que estudiemos, que leamos y que nos preparemos para el futuro. Yo estoy muy agradecido con mis padres por la oportunidad que me dieron de estudiar. Yo vengo de padres humildes que se sacrificaron y se esforzaron por estudiar. Y ese buen ejemplo me ha servido a mí para también prepararme para la vida, y gracias al Señor tuve el privilegio de estudiar en una universidad y pues ahora ejercer la profesión que estudié y poder sostener a mi casa con ese trabajo y ese esfuerzo. Y en el aspecto espiritual, el más importante de todos, tenemos que seguirlo cultivando, seguir nutriéndonos espiritualmente, seguir fortaleciéndonos, tomando la Santa Cena cada domingo si es posible, aún en nuestras casas. Aunque la iglesia esté cerrada, la iglesia físicamente, pero los miembros de la iglesia, quienes la componemos, no tenemos la iglesia cerrada, está abierta y podemos seguir edificándonos a través de compartir el Evangelio unos con otros y a través de renovar nuestros convenios con el Señor. Debemos de seguir fortaleciendo nuestra relación con el Señor, acudiendo al Señor y como los hijos de Mosía, como mencionaba antes, escudriñando las Escrituras y dedicándonos a mucha oración y ayuno. Quisiera compartir con ustedes una escritura que se encuentra en Alma, capítulo 31, versículo 9. Y dice: pero habían caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios ni sus estatutos, según la ley de Moisés. Me llamó la atención este versículo mientras lo leía con mi familia en nuestro estudio de Ven Sígueme, que dice: pero habían caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios, ni sus estatutos. Hermanos, vamos a caer en grandes errores si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están para protegernos y bendecirnos y hacer que nuestra vida sea más abundante y no más difícil. En el libro de Mormón se repite mucho la promesa: al grado que guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Entonces, hermanos, los mandamientos están para ayudarnos a progresar. Cuando nosotros nos esforzamos por estar balanceados en esos 4 aspectos fundamentales que he hablado, vamos a ser personas más prósperas. Yo lo sé. Tengo un buen ejemplo para compartirles. El profeta, el presidente Russell M. Nelson. Él tiene 95 años y ha tenido una vida con un cuerpo muy saludable. Fue un doctor prominente, cardiólogo, intelectualmente muy bien preparado, socialmente una persona muy amigable, muy agradable, muy querida por todas las personas, y espiritualmente ni digamos, ¿verdad? Es nuestro líder y es el representante del Señor en la tierra y el portavoz del Señor, el profeta, vidente y revelador. Jesucristo todavía es un mejor ejemplo que Él en todos los aspectos. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Él nos dio el ejemplo de cómo tenemos que vivir nuestra vida para ser felices, para ser abundante. Y uno de los aspectos que Jesucristo siempre enfatizó es en el servir a los demás, en ayudar a los demás. Una escritura dice: conviene que todo el que ha sido amonestado, amoneste a su prójimo. Hermanos, les invito a que podamos trabajar en la administración. Hay muchos hermanos que están sufriendo hoy en día, más que nunca. Muchos hermanos han perdido sus empleos y tienen escasez de alimentos en sus hogares. Muchos hermanos se han enfermado por esta pandemia. Entonces necesitamos darnos calor humano unos a otros y velar unos por otros como verdaderos hermanos que somos.
Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Yo sé que Él la dirige por medio de la revelación. Yo estoy muy agradecido de pertenecer a la iglesia y de recibir el Evangelio, de tener el Evangelio en mi vida. Sé que es la verdad y sé que nos hace libres de Satanás y de todas las cosas negativas que existen en este mundo que tratan de desviarnos y de destruirnos. Yo sé que Jesucristo es mi Salvador, lo amo con todo mi corazón, me esfuerzo por guardar sus mandamientos y Él me ha bendecido por tratar de hacer ese esfuerzo. No soy perfecto y me he equivocado muchas veces, pero gracias al Señor existe el arrepentimiento que nos permite cambiar y ser mejores. Hoy es una nueva oportunidad que tenemos para cambiar y ser mejores. Todos podemos mejorar en cualquier cosa y ser más balanceados en nuestras vidas. Yo estoy muy agradecido de poder ser un discípulo de Jesucristo y de poder seguirle a Él y también de poder servirles, hermanos. Les amo mucho. Deseo lo mejor para ustedes y están en mis oraciones, en nuestras oraciones. La presidencia destaca, nos sentimos privilegiados de poder tenido la oportunidad de compartir con ustedes estas palabras y decirles que estamos con ustedes, somos sus hermanos y que debemos de apoyarnos unos a otros. Yo sé que estas cosas son verdaderas, que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro hermano, nuestro ejemplo y nuestro amigo. Él padeció mucho y Él sabe cómo socorrernos en medio de todas estas dificultades. Les animo y les invito, hermanos, a tener buena actitud, a ser balanceados, a equilibrar su tiempo, a ponerse metas y a salir adelante. He sabido de algunos buenos ejemplos de hermanos que han perdido sus empleos, pero han generado o han emprendido negocios y están progresando. Hay que ejercer la fe. La fe sin obras es muerta. Qué privilegiados somos de tener este conocimiento y de tener el Evangelio en nuestras vidas. Comparto estas cosas con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos da de poder estar en esta reunión con líderes inspirados que nos ayudan a aprender más de tu Evangelio. Gracias te damos por la vida, gracias te damos por la salud, por el amor que nos das cada día y por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque nuestra vida no sería nada sin ti y porque tú eres el creador de los cielos y de todo el universo. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a seguir siempre tu ejemplo, a poder seguir adelante, que nos ayudes a ser una luz para las demás personas que aún no conocen tu Evangelio. Y te suplicamos que cada día nos ayudes para poder esforzarnos, para poder seguir tu ejemplo y poder seguir tus pasos. Bendice a todas nuestras autoridades de la iglesia, bendice a nuestro presidente y a todos sus consejeros, bendice a nuestro profeta y bendice, Padre, a cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesucristo. Amén.